Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como podéis ver por el título y como ya expliqué, el vídeo de hoy va a ser de cómo me plancho el pelo. Como podéis ver, tampoco es que haya mucha diferencia con cómo lo llevo normalmente. Así que, bueno, pues cuando me voy a planchar el pelo simplemente hago lo mismo que ya os expliqué en el vídeo de cómo me cuido el pelo, es decir, me lo lavo, o sea, lo mojo, le pongo el acondicionador, le doy con el champú, lo seco bien, lo dejo secándose por sí mismo y le aplico el protector del calor de medios a puntas y lo dejo que se seque completamente sin utilizar una herramienta, es decir, sin usar el secador. Lo dejo que se seque al aire, como le decimos aquí. Una vez que está seco, entonces sí, pues pongo la plancha a calentar, tal. Mi plancha es esta, de Philips. Bueno, habla. Es Philips Care Edition Straightener 230 grados Care Shine Ionic Straighten with Care for Silky Smooth Hair. Os he leído toda esta movida. En resumidas cuentas, es una plancha estrecha, redondita, o sea, así es que está caliente porque entonces se queda así redondita, tiene para bloquearla así cerrada, pero esto nunca se utiliza en el pelo, es para guardarla, no para utilizar en el pelo, es decir, no se pone el pelo en medio, se bloquea y se tira. Eso es muy peligroso. Si lo cuento es porque he oído leyendas de gente que lo ha hecho. Entonces, bueno, esta tiene la pantallita, botoncito para arriba, botoncito para abajo y el de apagado. Ahora mismo está desenchufada, por supuesto. Y básicamente esta es la plancha, que la uso tanto para rizar, o sea, tanto para planchar como para rizar. Si queréis que haga otro vídeo de cómo me rizo el pelo con la plancha, comentarios. Y otra herramienta que utilizo es esta. Esto es un peine con el mismo digamos, sistema que la plancha, que es el peine arriba, una parte planita abajo que es como una pinza y para agarrarlo. Esto tiene dos funciones. Una, agarrar los mechones para que sea más fácil llevar la plancha, y dos, que no te quemes las manos. O en su defecto, como me pasaba a mí, que yo utilizaba lo que son los peines para pasarlo por abajo y, o sea, para no quemarme las manos usaba un peine normal. Problema, con el calor se derriten. Así que esta es una herramienta específica. A mí me costó bastante barata, 3 euros y pico. Y la verdad que yo la compré en una tienda de peluquería. Esta es de la marca Lim Hair. Y básicamente es eso, o sea, es resistente al calor y aún por encima te ayuda a llevar el pelo bien. Las otras herramientas que utilizo es el famoso desenredador de Primark y pinzas del pelo, también de Primark. Vais a ver el proceso y claro, muchísima gente va a ser en plan, si yo me hago eso me voy a dejar el pelo así, no tal, no me va a hacer efecto. Tened en cuenta que esto no es un tutorial, esto es como me lo plancho yo, que tengo el pelo completamente lacio, o sea, la única diferencia es que ahora mismo pues brilla más y tengo menos pelitos así levantados, quedan todos para abajo, pero mi pelo ya de natural es así lacio, entonces no necesito ni tanto esfuerzo ni tantos pasos como haréis otras personas que seguramente tengáis un pelo pues más ondulado, incluso rizado, así. Obviamente no vais a plancharos el pelo de la misma manera que yo. Yo pues eso, o sea, de hecho lo que hago es poner la plancha a temperatura máxima, 230 grados,
Esto lo vi en un tutorial de YouTube de un peluquero que no sé si desapareció, si qué pasó con él, pero nunca coincidió de volver a ver otro vídeo. Pero básicamente decía que es preferible poner la plancha muy alta de calor y hacer pocas pasadas. Entonces, básicamente mi rollo es poner la plancha al máximo y darle 3 pasadas a cada mechón, o sea, 1, 2 y 3, y ya está. Y en caso de que necesite algún retoque, darle un poquito más, pero sin pasarme. De esta manera, pues eso, queda listo y tal. Y insisto, si tienes el pelo más ondulado o rizado o simplemente con un poco más de cuerpo que yo, ya esta técnica te va a parecer chula. Pero bueno, de todos modos, aquí tenéis cómo me plancho el pelo. Bien, pues lo primero que hago es desenredar el pelo con el quitanudos del Primark. Como podéis ver, mi pelo es totalmente liso, de forma natural, por lo que pasa fácilmente. Ahora lo peino hacia atrás, sin más. Se me ha caído el tal. Y bueno, básicamente lo desenredo de nuevo, más que nada por evitar tirones, no porque vaya a afectarme ni nada. Y ahora voy a hacer las separaciones, que hago 2 de la parte de adelante, una en el lado derecho, otra en el lado izquierdo, dejando el pelo que queda detrás de la oreja. Es decir, o sea, cojo las 2 partes de la zona que queda delante de la oreja. Luego hago una tercera parte que es la corona de la cabeza, que ese pelo, pues en mi caso, al ser el pelo tan lacio, ya de por sí se queda bastante aplastado, así que lo plancho un poco diferente. Y entonces la parte de atrás, pues la divido de nuevo en 2 partes, lado derecho y lado izquierdo. Se queda un poco así la pincita rara, pero bueno, entonces aquí ya separo el primer mechón que voy a planchar y el resto lo separo con otra pinza. Una vez que tengo las separaciones hechas, tomo el peine que os expliqué antes, el de pincita. Ahí tenéis de nuevo la marca. Y primero agarramos todo el pelo con el peine pinza y agarramos la plancha. Como podéis ver, 230 grados, que es el máximo calor que tiene. Y como he soltado el pelo, pues lo vuelvo a agarrar con la pinza. Una vez que tengo el pelo agarrado, le doy con la plancha. Si se ve un poco extraño es porque estaba usando como espejo la pantalla de la cámara y estaba un poco difícil. Pero la técnica es esa, o sea, paso el peine y paso 3 veces la plancha, cada vez un poco más abajo, de manera que no queme la parte no teñida. Y en mi caso lo dejo así porque realmente esa pequeña curvatura que se queda ahí se va alisando por sí misma con el propio peso del pelo. Entonces ahora vuelvo a separar y hago otro mechón. Simplemente lo separo, vuelvo a dejar otra parte separada con la pinza. Y la forma que tengo de saber cuál es la parte que todavía no está planchada es la que está fría. Y repito el mismo procedimiento. Lo agarro con la pinza y luego paso la plancha. No llego a la raíz porque en mi caso la raíz está completamente lisa y de nuevo pues llego hasta la punta. Vuelvo a empezar un poco más abajo, ya no donde empecé la primera vez, y llego hasta la punta, aunque no se vea en pantalla. Y la última vez.
no lo suelto directamente sobre mi cuello para no quemarme, dejo que se enfríe un poco sujetándolo. Y como podéis ver, pues se va quedando liso. En mi caso, pues como os decía, es muy sencillo y bastante rápido. Aquí pues lo he acelerado un poco, pero realmente tardé menos de media hora en plancharme todo el pelo. Y aquí lo he acelerado, pero es lo mismo. En caso de que os pase como a mí, que se me soltó un poco el pelo de la plancha, pues simplemente vuelvo a agarrar con el peinecillo y le vuelvo a pasar la plancha, sin más. La verdad que el peinecillo, por lo que costó, es una ayuda estupenda para planchar el pelo, y desde que lo utilizo tardo muchísimo menos. Y como podéis ver, las 3 pasadas, ahí ya tal, y sin más. Ahora separo la otra parte. Aquí pues se quedó un poco más hacia la oreja, pero de todos modos pues separo el primer mechón, vuelvo a enganchar toda la parte que todavía no voy a planchar con la pinza y repito el mismo procedimiento que en todos los mechones. Primero agarro con la pinza, después agarro con la plancha y 3 pasadas. Creo que se ve en alguna parte que en caso de duda de si se me ha ido la olla y no me doy cuenta si he hecho 2 o 3, prefiero quedarme corta y pasarle solo 2. En este caso pues hice 3, pero como os decía, y siempre hasta la punta, empezando un poco más abajo que antes. Y como podéis ver, aquí se ha quedado más liso, simplemente porque tomé un mechón más fino. Como podéis ver, esa parte rubia que se queda ahí suelta es parte de otro mechón, y ahora cuando le dé con la plancha me voy a dar cuenta, entonces tendré que corregirlo. Ahí se ve que ese mechón no es de ahí, entonces lo engancho de nuevo. Un pelillo que se me quedó por medio y se va a quedar ahí el resto del vídeo, perdón si os molesta. Y ahora vuelvo a repetir el procedimiento para que se quede bien planchado ese mechón. Todos esos gestos que hago tanto con la plancha como con la pinza, no sabría explicaroslos porque directamente son gestos intuitivos. La forma de girar la muñeca y demás lo hago sin darme cuenta, por costumbre. Entonces, bueno, eso es más que nada pues práctica. Ahora, pues ese es el último mechón de este otro, del lado izquierdo. Y bueno, en este caso pues le desenredé un poco por si acaso se había vuelto a enredar, que como podéis ver no, aunque lo enrosque no se me enreda el pelo. Y bueno, se puede considerar una ventaja para planchar el pelo, pero realmente es lo único que puedo hacerle. Cuando me lo rizo, cuando hago cualquier otra cosa, pues mi pelo no lo acepta y se queda liso. Ahora simplemente para unir las dos partes, un mechón de la parte de atrás, lo que sería el centro donde hice la separación, lo plancho simplemente para que no se quede la forma de haber estado separados, sin más. Una sola pasada para darle ese toque, sin más. Ahora con la corona de la cabeza, en un principio tenía intención de hacer varias partes, por eso estoy ahí intentando separar, pero al final me decidí
a darle una sola pasada a todo el mechón, porque realmente es la zona que se me queda aplastada ya de por sí. Entonces, con una pasada simplemente para quitarle los pelitos levantados le llega, por lo que directamente agarro y ahora le voy a pasar con la plancha para simplemente eso, quitarle lo que es la forma de haber estado levantado. Y como este lado se me cayó, pues le doy un poco más y ya está. Como os digo siempre, procuro no excederme en el uso de herramientas de calor. Y ahora que ya hemos llegado a los lados, procedo con el mismo procedimiento, separo mechoncillos, engancho la parte de arriba en la pinza y el mechón lo mismo. Lo desenredo si creo que tiene enredo y si no, directamente pues le paso con el peine y la plancha. No llego a la raíz para no quemarme y para no estropear el pelo, que todavía está bien. Y también llego hasta la punta y una vez que tal, pues como podéis ver aquí se ve mejor, que empiezo más abajo con la plancha cada vez que le paso y doy 3 pasadas exactas. Ahí es donde dudaba de si había dado 2 o 3, entonces como me quedaba la duda preferí no hacerlo. Ahora que lo estoy viendo me doy cuenta de que hice 3 pasadas. Ahora pues como este mechón pues se me quedó bastante fino, le doy directamente al mechón completo 3 pasadas y en su mayor parte ya se queda listo. Como esa parte de adelante se queda un poco más, le doy una pasada más y para mí es suficiente. Sé que se queda aquí esa marquita, pero como comprenderéis, en mi pelo no se nota lo suficiente como para querer quemar más el pelo. Vuelvo a hacer lo mismo, separo el mechón de abajo, con la pinza agarro la parte de arriba y procedo a exactamente lo mismo. Lo sujeto con la pinza de peine y 3 pasadas con la plancha. Y es más que suficiente en mi caso. Por supuesto, si tienes el pelo rizado o ondulado, pues seguramente la forma en que lo hago yo no te llegará. Pero en mi caso llega perfectamente. Y en caso de que, por ejemplo, en el otro lado me hubiese quedado un mechón más gordo, como me pasó en este, pues hago una tercera separación para que se quede un poco más planchado que si no. Y exactamente lo mismo. Pinza de peine, plancha y 3 pasadas. Cada pasada un poco más abajo en el mechón para simplemente asegurarme de que la parte de abajo queda mejor. Aquí por ejemplo hice 2 pasadas, vi que me llegaba y pasé al siguiente mechón. Desenredo esta parte aunque realmente se ve que no lo necesitaba y plancha. Aquí probablemente me hubiese ido mejor hacer 2 divisiones, hacer la parte de adelante y luego la parte de atrás, pero al final el mechón de lo que sería el flequillo pues le di un poquito más y ya se quedó solucionado con una sola pasada. No debería haber hecho esta segunda, pero bueno. Ahí le di 3, manda. Estupendo. Pues
así se queda. Y como ya habéis visto antes, pues este es el resultado. Me voy a poner hacia adelante y me voy a levantar para que lo veáis completo. Tal. Bueno, espero que os haya entretenido. Si queréis seguir ayudando al canal, dejadme un comentario de un emoji, aunque solo sea el emoji de la chica en la peluquería o lo que os dé la gana. Los comentarios y los dedos arriba siempre ayudan al canal. Como siempre, para cualquier duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, @iriateayuda, en mi Facebook, iriateayuda, en mi Instagram, iriateayudainst, o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamach@gmail.com. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.